por los Huichaves caídos en combate. Fuera los milicos y los pacos del Gualmapu. Ya estamos aquí en nuestro estudio para conversar con Pablo Urquizar, que es coordinador de la Macro Zona Sur. Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Matías. Muy ocupado con el estado de emergencia. ¿Por qué está aquí en Santiago usted? Precisamente porque estaba en Temuco hoy día, estuve todos los días en Temuco y mañana tengo reuniones con el presidente y con el ministro de Interior. Ah, vino a reuniones. Así es. Perfecto. Bueno, cuénteme usted, estuvo en Temuco, estuvo en la zona. Los resultados son muy interesantes, los que da esta consulta, 81,56%, los últimos números que vi, se han expresado a favor de mantener, de extender este estado de excepción, con una participación de casi 145.000 personas, que es alta la participación si la comparamos con la última elección de gobernador. ¿Nos puede dar más detalles cómo se votó en distintas comunas, cuál es la participación y el resultado en distintas comunas? Sí, a ver. Primero que todo es una participación extremadamente importante. Si uno lo compara solo, por ejemplo, con las primarias en la región en donde estaba Chile Vamos y también Aprueba Dignidad, son 12.000 votos más que esa elección precisamente de primaria. Y desde esa perspectiva, ¿La suma de las dos primarias? La suma de Chile Vamos con Aprueba Dignidad sí, en la región son las únicas dos primarias que hubo. Son 12.000 votos más. Ya, perfecto. 12.000 votos más, por lo tanto es una participación muy relevante, y esa participación que corresponde al 81,56% precisamente lo que hace es ratificar lo que uno ve en terreno, y uno ve en terreno como personas mapuches y no mapuches, familias enteras, lo que nos piden es que precisamente se puedan utilizar todas las herramientas del Estado para ir en favor de ellas, en contra del terrorismo, del narcotráfico y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, la decisión o la aprobación, ¿cierto?, de esta consulta no hace más que ratificar la decisión correcta del presidente cuando el 13 de octubre decretó el estado de emergencia para ir en ayuda de estas familias mapuche y no mapuche. En la segunda vuelta de gobernadores, en la zona de la Araucanía votaron 124.000 personas y hoy día votaron 145.000, o sea, más personas. Hay interés, eso quiero decir, no es una consulta cualquiera que la gente no enganchó. Fue a votar mucha gente. Me gustaría, porque yo por lo menos en la página me metí hace muy poco rato a buscar detalle, no hay exactamente, hay de participación, pero no de resultado. En las zonas, por ejemplo, más conflictivas. En las zonas más conflictivas, muy superior el porcentaje al 90%. Ercilla, Coyipulli. 90% de aprobación. Sí, de aprobación. ¿Van a estar esos resultados desagregados? Esos resultados corresponden, recordemos que esto es una consulta que no es del gobierno. No, yo sé, Ivo. Sino que corresponde al gobierno regional, que es independiente del gobierno. Por supuesto. Y además con los 32 alcaldes que son tanto de centro derecha como también centro izquierda y de izquierda, y por lo tanto desde esa perspectiva tiene un apoyo transversal, no solo en la organización y la legitimación de la consulta, sino también, por cierto, la votación, que es escuchar a las personas que viven y sufren día a día los efectos de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Pablo, ¿habrá posibilidad de desagregar resultados, por ejemplo, sin nombre naturalmente, pero por ejemplo, en qué pasa en comunidades? ¿Qué pasa, cómo se votó en zonas, por ejemplo, más cercanas a Temucucuy, por ejemplo? ¿Tiene resultados? Hay un padrón electoral. ¿Sí? Ese padrón electoral, esa base me imagino que el gobernador con los alcaldes, ¿cierto?, van a tener toda la información para poder proveerle y poder ponerla a disposición de nosotros. Porque que no digan, o que para saber si que efectivamente votó población de la Araucanía, indistintamente si pertenecen o no a comunidades, a pueblos originarios, descendientes de, o si no hay un patrón que podría determinarse, votaron estos y no estos otros. Es que esa discusión, si es que es mapuche o no mapuche, me parece que no corresponde porque es no conocer lo que está viviendo esa realidad. Y esa realidad es que son familias, mapuche o no mapuche, las que sufren las consecuencias del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos un carabinero muerto, que es el cabo Naín, que era mapuche. Doña Cecilia Jara Yancavil, que le atentan permanentemente sus
sus maquinarias, y así una serie de personas que efectivamente corresponden al pueblo mapuche y que necesariamente están pidiendo día a día más herramientas de parte del Estado para darle la seguridad. ¿Para qué? Para poder trabajar tranquilos, para vivir con sus familias, para ir al colegio, escuelas quemadas, iglesias quemadas, católicas, evangélicas. Pablo, ¿cuál es el escenario post-consulta? A partir de mañana, ¿qué es lo que viene en la Araucanía? ¿Qué debiera esperar la ciudadanía allí, la población? Bueno, primero que todo, el estado de emergencia sigue hasta el 11 de noviembre. Eso y por sí lo o tanto sí. se están disponiendo todas las estrategias para ¿qué? Para ir en 3 líneas. Primero, la disuasión. Segundo, la visualización. Y tercero, la intervención. La disuasión a través de los Humvee, de los MOWAC, de los helicópteros, de las fiscalizaciones marítimas y también la visualización, es decir, que se vea. La señora del César no solo debe serlo, debe parecerlo, por lo tanto nos tienen que ver presente. Y también las intervenciones, es decir, cómo en los operativos policiales respectivos el ejército o la armada también puede apoyar para efectos de ¿quién? De ir a desarticular a quién, por ejemplo, a la Huaychana Ucamapu. Huaychana Ucamapu es la organización orgánica radicalizada y terrorista que todos vimos, ¿cierto?, en el video, con más de 40 personas con fusiles de guerra y que se ha adjudicado por que vamos a hablar de eso en particular, pero quiero ir a terminar, por así decirlo, el proceso legislativo que tiene, ¿no es cierto? Aquí ir al Congreso, van a ir al Congreso este martes 9. Exactamente. Si es que no se logra votar allí, automáticamente queda aprobado por otros 15 días más. Así es. Y no está muy claro que alcancen por la Depende de la acusación constitucional. Claro, vicisitud legislativa. ¿Cuántos, a juicio de ustedes, cuántos periodos más de 15 días se necesitan para hacer un cambio, para mover la aguja en lo que está pasando en la Araucanía? Matías, nosotros estamos ocupando todos los elementos que nos da el ordenamiento jurídico y constitucional. Recordemos que previo al estado de emergencia nosotros ingresamos un decreto, que es el decreto 249, que es similar al 265 que está en el norte y que permite a las Fuerzas Armadas sin estado de excepción poder colaborar en el ámbito logístico, de transporte, tecnológico y vigilancia contra qué en el norte, contra el narcotráfico. Y fue rechazada por la Contraloría. Y la Contraloría lo rechazó. Ese decreto tenía un horizonte de 1 año. ¿Por qué? Porque se necesita, evidentemente, una capacidad mayor. ¿Para qué? Para enfrentar estas orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, que no son delito común. Cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona. Por eso hemos visto estos atentados donde lo que piden es que no esté el Estado presente. ¿Quiere decir que ustedes van a insistir, hasta al menos el término de este gobierno, que es marzo, de manera indefinida, cada 15 días, de solicitar al Congreso Nacional que le extienda este estado de emergencia? Matías, la justificación no del presidente, sino que constitucional del estado de excepción es la grave alteración del orden público. Sí, le entiendo ese punto. Mi pregunta es otra. ¿Ustedes van a insistir, como están insistiendo ahora, cada 15 días indefinidamente hasta el final del periodo presidencial? Mientras exista una grave alteración del orden público producido por el terrorismo, el narcotráfico, crimen organizado, es la razón de ser de un estado de emergencia. Por lo tanto, intuyo que si ustedes tenían con ese decreto un horizonte de 1 año, van a estar al menos hasta el final de este periodo pidiéndole al Congreso esto. Cada prórroga se tiene que ir evaluando y es el presidente el que tiene siempre la última palabra para poder solicitar o no. Se va a ir evaluando prórroga a prórroga. Vamos a la tercera prórroga o a la segunda prórroga, un tercer periodo de 15 días. ¿Cuál es el balance que se hace? ¿Ha habido cambios relevantes en este mes que ya Matías, la estadística que tenemos es al día 20, ¿Ya? Al día 20 del estado de emergencia, los atentados incendiarios se redujeron un 48%, los hechos de violencia un 65%, la media diaria de hechos de violencia era 6,8 diarios, pre-estado de emergencia a 2,4 post-estado de emergencia, las usurpaciones un 88% menos, los detenidos al día 20, más de 59 detenidos, por lo tanto, los efectos y el balance, por cierto, que es positivo. Esto sin perjuicio de que pueden existir atentados incendiarios o otro tipo de realidad. Da la impresión de que pueden ser menos, pero hemos visto hechos de violencia más graves incluso. Bueno, hemos tenido de altísima gravedad antes, pero con más frecuencia y todos muy graves. Quema de escuela, descarrilamiento de tren, la muerte de un comunero el otro día, el miércoles recién pasado. Es decir, hechos muy, muy graves en los últimos días. ¿Esto es qué? ¿Cómo es una reacción? Pero, por cierto, es una reacción. Por ejemplo, solo un ejemplo, el caso de Carahue de la semana anterior, en donde el día lunes
En Caraguatay precisamente se queman más de 10 cabañas, se atentan con disparos, se afecta la integridad física y psíquica de niños, de adultos, de familias enteras. ¿Quién se la adjudica? Se la adjudica la Huaychana Ucamapu. ¿Qué es lo que pide la Huaychana Ucamapu? Pide reivindicar ¿a quién? A Luis Tranamil. Luis Tranamil está hoy día en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín. ¿A quién más? A Emilio Berhoff. ¿Qué es lo que está Emilio Berhoff? Imputado en prisión preventiva por tráfico de drogas, 850 kilos de pasta base. ¿Y qué es lo que piden? Piden que salgan los militares, que no exista más policía, no exista más militares en la zona. ¿Por qué? Porque quieren seguir con sus atentados, quieren seguir con sus quemas de iglesias, quieren seguir afectando a comunidades mapuche y no mapuche y quieren también seguir con sus negocios, tráfico de drogas, robo de madera, robo de vehículos y tráfico de armas. ¿Por qué no me habla justamente de esta organización, que es la organización que usted me menciona, que es la Huaychana Ucamapu, que es la que graba este video donde pide que salgan las Fuerzas Armadas, que salga la policía incluso, y muestran poder de fuego importante, muestran uniformidad en cascos, en chalecos antibalas? No parece ser algo muy al lote, parece algo muy organizado. La Huaychana Ucamapu es una orgánica radicalizada y terrorista que opera en distintas partes de la macrozona sur. Opera en la ruta P72, por ejemplo, entre Cañete y Tirúa, opera también en la región de la Araucanía, también en la región de Los Ríos, y esta tiene una organización vinculada a una cantidad importante de integrantes, obviamente todos delincuentes, y no solo delincuentes, sino que además con gran poder de fuego, como lo vimos, con fusiles de guerra. ¿Y qué es lo que hacen? A través de sus acciones lo que hace es instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche para poder esconder sus lucrativos negocios como son el robo de madera, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero a juicio de ustedes, ¿estas organizaciones son meras organizaciones delictuales de tráfico de droga o hay una mezcla también con comunidades y hay una mezcla también con demandas legítimas del pueblo mapuche? Es decir, ¿aquí se están escondiendo o hay una mezcla de ambas cosas y que ellos aprovechan? No, acá hay una instrumentalización de las legítimas demandas del pueblo mapuche. Acá lo que hacen es quemar iglesias católicas y evangélicas, quemar escuelas, quemar casas, atentar contra las personas. No solo atentar contra las personas, sino muchos de sus integrantes están imputados por asesinatos y por lo tanto, en esa perspectiva, lo que hacen necesariamente es instrumentalizar la causa mapuche para poder esconder su ilícito lucrativo. ¿Cuál es su testimonio, cuál es su feeling en el terreno de las comunidades de gente de a pie, gente de trabajo, gente normal respecto de estas organizaciones? Se sienten absolutamente atemorizadas. Personas mapuche y no mapuche se sienten atemorizadas. No se sienten atemorizadas de denunciar, no solo denunciar, sino que además de expresar, de comunicarse con las distintas organizaciones del gobierno. ¿Por qué? Porque se sienten amenazadas de que les van a atentar. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que ocupan esta organización? El concepto es yanacona, es decir, traidores. Pablo, ¿cuánto tiempo lleva funcionando esta organización y por qué la inteligencia en Chile no ha podido dar con la organización y desbaratarla? Sí. Hoy día tenemos varias organizaciones radicalizadas y terroristas que operan en la zona. Tenemos la Huaychana Ucamapu, que nace el año 2016 como una decisión de la coordinadora Arauco Mayeco, que todos conocemos. Sí. También la resistencia mapuche Lafkenche, que opera en la ruta P72, la ruta P60 entre Cañete con Tulmo, Cañete Tirúa, que es precisamente la región de Biobío y la provincia de Arauco. También la Liberación Nacional Mapuche, la resistencia mapuche Mayeco, que es la Temucuicú propiamente tal. Y desde esa perspectiva hay una serie de orgánicas que están operando. Ahora, la pregunta es por qué no se han logrado desarticular. Sí. Bueno, se están desarticulando. O sea, cuando se reivindica a Luis Tranamil... No sé, en ese video no se ve muy desarticulada la organización. Pero cuando tenemos a Luis Tranamil en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín, es una persona que es integrante de la UAM. Cuando tenemos a Emilio Berhoff por tráfico de droga, 850 kilogramos... ¿Son de estos mismos grupos estas Son de estos mismos grupos. ¿Ustedes tienen identificado quién es el vocero ese que habla? Tralcal Quidel también. Matrimonio Luxinger-Macay. Es decir, hay una cantidad de personas, son 80 personas que hoy día están en prisión preventiva que corresponden a esta 17 condenadas, 63 en prisión preventiva que corresponden a esta orgánica radicalizada terrorista. ¿Tiene identificado el vocero que hablaba el otro día, por ejemplo? ¿Saben quiénes son sus líderes? Los líderes de la orgánica radicalizada y terrorista los tenemos identificados. Ese vocero en específico está todavía con
camuflado, ¿cierto? Encapuchado. Sí. Y la voz está alterada. Es parte de la investigación que se inició primero de oficio por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y también con la querella que nosotros ¿Tienen identificado cuándo se grabó ese video? ¿Dónde se grabó ese video? Eso es parte de la investigación que estamos haciendo. ¿Pero han avanzado en eso? Absolutamente. ¿Y en qué zona opera fundamentalmente ese grupo y ese grupo que vimos en el video? Matías, eso es parte de la investigación precisamente que estamos viendo con el fiscal Garrido y esperamos prontamente desarticularlo. Parte de lo que se está investigando también es lo que ocurrió esta semana, el miércoles, en la zona de Cañete, donde murió Jordan Liempi Machacán, de 23 años, en un hecho en que primero se dijo que había 2 personas muertas. ¿Cómo puede producirse un error de esa cuantía que después resultó ser una sola persona muerta? ¿Cómo se produjo eso? Bueno, esa ruta es una ruta que permanentemente se producen atentados y ataques armados. Solo por dar un ejemplo, de los últimos 5 años, es decir, 2014, 2021, básicamente se han producido 390 hechos de violencia vinculados a ataques armados, atentados incendiarios, corte de ruta y también robo de vehículos. De esos 397 hechos de violencia, el 74% en esa ruta se produjo entre el 2020 y el 2021. Este año solo hay 38 ataques a carabineros en esa misma ruta y 111 vinculados a civiles también. Y desde esa perspectiva, obviamente, una ruta que es dominada desde esa perspectiva por orgánicas radicalizadas y terroristas. Previo a la situación del día miércoles pasado, lo que ocurrió fue la eliminación de la barrera de Huentelolén. ¿Qué es la barrera de Huentelolén? Donde se produjo todos estos hechos. Es una barrera que tenían estas orgánicas radicalizadas y terroristas donde ejercían control territorial. Cobraban peajes, veían quién entraba y quién salía, intimidaban a las personas. ¿Y qué hizo la Armada en conjunto con Carabineros de Chile? Eliminarla, suprimirla, hacer presencia del Estado. Obviamente, esa misma presencia causa, frente de nuevo a la orgánica radicalizada y terrorista, reacciones, y esas reacciones las vimos con los ataques que sufrieron tanto Carabineros como la Armada y quienes en legítima defensa obviamente repelieron ese ataque. Pablo, la investigación que se ha hecho esta semana, ¿hubo ya posibilidades de establecer de dónde proviene el disparo de la muerte de este comunero? Sí, la autopsia ya está. Yo me comuniqué recientemente con la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien hizo algo que a mi juicio es correcto, que es dividir la investigación. Una parte es la persona fallecida y los 3 heridos, que está siguiendo un fiscal, y otro es los ataques armados propiamente tal, y también las detenciones. Recordemos que hubo 3 detenciones, y en esas detenciones habían fusiles de guerra, más de 50 municiones 5.56, correspondientes a otro fusil de guerra, y una serie de municiones también correspondientes a otros tipos de armas. Y desde esa perspectiva, esas 2 causas que siguen en paralelo, todavía el nexo causal, el tipo de armas, quién hirió o qué se materializó en esa perspectiva, es parte de la investigación y se está llevando por parte del fiscal Yáñez. Dígame una cosa, estas rutas que usted me ha mencionado, que han estado o cortadas o intervenidas o controladas por estos grupos, ¿en este momento están liberadas completamente? En este momento es parte del plan que el jefe de la defensa, Jorge Parga, precisamente tiene para efecto de que las personas puedan libremente circular por las distintas rutas. ¿Pueden? Hoy día, ¿las personas pueden transitar por esa ruta libremente o todavía no? Esa es parte de toda la estrategia que se ha llevado desde no de hoy día. No, también, pero yo le pregunto si es que hoy está liberada. Desde el día 1... No conozco ahora la situación de la ruta, pero hasta hace 2 horas obviamente se... bueno, me refiero a eso. Me refiero a que en la actualidad se han liberado ya. No hay ninguna ruta que esté tomada por grupos que no sea las fuerzas policiales regulares de Chile. Todas las rutas, ese era un objetivo primordial desde la perspectiva del estado de emergencia, que es poner todos los elementos a disposición para que las rutas estuvieran despejadas y que precisamente las personas puedan circular libremente, sin miedo, sin temor y sin terror de la orgánica radicalizada y terrorista. ¿Hay comunidades todavía donde las fuerzas policiales, por orden de la justicia o del Ministerio Público de Chile, no pueden entrar como ha ocurrido recientemente? Hay comunidades, obviamente, hay lugares, zonas que son más complejas que otras. Y esos lugares o zonas precisamente son parte de la acción del Estado. Ya lo vimos, Huentelolén, la eliminación de ese
barrera sanitaria, que es comillas sanitaria, pero una barrera de control territorial, y donde permite el libre tránsito de las personas en la ruta P72. Por último, ¿coincide con el gobernador Luciano Rivas que ha dicho que la policía está sobrepasada en esa zona? Nosotros creemos que estamos hablando de un nivel de violencia que es distinta a cualquier otra parte de Chile. El nivel de violencia es un nivel de violencia terrorista. No hay terrorismo en las otras partes de Chile. En la región de la Araucanía, en la región de los ríos, en la región también del Biobío y también del lago, hay terrorismo puro y duro, con arsenal de guerra, con fusiles de guerra, con municiones de guerra, y desde esa perspectiva hay que poner todos los elementos que tiene el Estado para poder enfrentarla y desarticular esa orgánica radicalizada. ¿Por qué a esta altura, cuando el gobierno está a punto de terminar, da la impresión de que la intencionalidad de intervenir esa zona es más fuerte, es más decidida ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se lo explica? Y por último, ¿cuál es el balance que hace usted de su gestión cuando estamos a pocos meses de que termine el gobierno del presidente Piñera? Matías, este año 2021 habíamos tenido o tenemos varios índices positivos en ciertas líneas. Por ejemplo, 509 detenidos a la fecha. El primer semestre ya llevamos un 407% más de detenidos que el mismo periodo del año pasado. Un 148% más de municiones incautadas. 667 armas incautadas, fusiles de guerra, droga, 904 kilogramos de droga pastadas de cocaína y también marihuana. 10.245 plantas de marihuana. Pero ¿qué nos pasaba? Que los hechos de violencia igual seguían subiendo, un 46% más. Y desde esa perspectiva, el presidente hizo todo lo correcto, que es decretar el estado de emergencia. ¿Para qué? Para poder contribuir a dar más tranquilidad a las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur. ¿Cuándo hizo eso? Del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. ¿Cuándo hizo eso? El 13 de octubre, pero previamente... ¿No le parece un poco tardío cuando está terminando el periodo presidencial? Matías, previamente recordemos que estuvimos un año 8 meses con un estado de excepción, que es el estado de catástrofe, donde también estaban precisamente los militares vinculados al COVID, pero también colaboraban en lo que dice relación con la violencia en la macrozona sur. Pablo Urquiza, coordinador de la macrozona sur, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Estado Nacional. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien.